Ahora sí, quiero saludar a la doctora Marcela Galvez. Ella es médica de la Universidad del Rosario con maestría en epidemiología genética de la Universidad Erasmus de Rotterdam, magíster en genética humana de la Universidad del Rosario y diplomado en asesoramiento genético en cáncer hereditario. Y actualmente se desempeña como directora médica científica de Gensel Latam. Doctora, bienvenida a Contacto Salud. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, doctora, hablábamos sobre el cáncer de ovario y mire que la semana pasada aquí en Contacto Salud y a los oyentes pues que siguen el programa nos decían que es que el cáncer tiene un componente genético, que al final todo tipo de cáncer llega a tener un componente genético, unos más que otros. ¿Qué pasa con el cáncer de ovario? ¿De qué hablamos exactamente cuando empezamos a hablar de cáncer de ovario? Bueno, Camila, como tú lo decías, en efecto todos los tipos de cáncer tienen un componente genético. Si nosotros vamos a las bases de por qué se forma el cáncer, siempre está dado porque hay una mutación en un gen en el que se produce una alteración en la célula que empieza a crecer de manera un poco descontrolada y eso genera finalmente el proceso de formación como tal de lo que llamamos una neoplasia o un tumor maligno, que incluso si sigue en ese proceso de proliferación o de crecimiento descontrolado, puede incluso llegar a ser metástasis. Y el cáncer de ovario en particular, que es lo que estamos hablando hoy, pues no es la excepción. Usualmente el cáncer de ovario se produce porque hay una mutación genética en estos genes que están encargados de regular o controlar ese crecimiento normal de la célula. Eso se descontrola y la célula empieza a crecer de manera anormal hasta formar lo que conocemos como un tumor. El cáncer de ovario tiene una particularidad y es que es uno de los cánceres que más frecuentemente es hereditario. Entre el 20 y el 25% aproximadamente de los casos de cáncer de ovario son hereditarios, es decir, que en la familia puede haber más de un miembro con esta condición. Una cifra bastante alta, Cami y oyentes, y uno queda realmente pues como preocupado, impactado, porque además de eso la palabra cáncer pues para nadie llega como a buen término, ¿no? Todo el mundo escucha cáncer y todo el mundo de una vez se asusta y lo relaciona inmediatamente con la muerte. Precisamente hablando ese porcentaje que nos habla la doctora en cuanto a pues lo que puede repercutir en la familia. Una mujer con cáncer de ovario posteriormente y dados los tratamientos podría llegar a quedar en embarazo. Sí, definitivamente, digamos que durante el proceso oncológico el embarazo es difícil porque justamente la paciente puede estar, por ejemplo, en tratamientos como la quimioterapia, que por supuesto pueden generar que haya dificultades para quedar en embarazo. Todo dependerá un poco del tratamiento en particular. Siempre digo que los pacientes se deben tratar de manera personalizada, individualizada, porque cada paciente es diferente. Generalizar que todas pueden llegar a quedar en embarazo o no después de un cáncer de ovario es un poco difícil, hay que mirar digamos, cada caso y cada persona y cada paciente de manera individual, pero en términos generales, pues dependiendo del tratamiento que reciba, por ejemplo, si hay un tratamiento con quimioterapia, la quimioterapia podría eventualmente dañar la función de los ovarios, haciendo que sea menos probable quedar en embarazo posteriormente. Pero insisto, esto dependerá de cada caso. Es importante también, digamos, en ese contexto que tú lo preguntas, Ivonne, de que si una paciente podría quedar en embarazo, resaltar que el cáncer de ovario es una enfermedad que se produce más hacia la época más tardía, o sea, sobre los 50 años de edad y posterior es el pico más frecuente en el que ocurre cáncer de ovario. Entonces, usualmente las mujeres que tienen cáncer de ovario ya tienen algo que llamamos paridad satisfecha, es decir, ya han tenido sus hijos. Entonces, es menos frecuente pues que quieran después de un cáncer de ovario nuevamente quedar en embarazo. Sí, doctora, me parece importantísimo que hablemos del cáncer de ovario y de los síntomas sobre todo, porque ustedes, bueno, yo recibía información que decía, no, es que el cáncer de ovario es un cáncer silencioso. La mayoría de enfermedades, podríamos decirlo, son enfermedades silenciosas o que tienen síntomas muy similares a los otros, o que muchas veces uno relaciona y no es que estoy estresado y entonces me inflamé, o es que tengo la regla y entonces estoy así, me duele tal cosa, pero realmente podemos hablar del cáncer de ovario desde unos síntomas específicos. ¿Hay algo que pueda hacer diferencia con otras enfermedades?
Lamentablemente, justo para el cáncer de ovario, como tú lo mencionas, Camila, los síntomas son bastante inespecíficos. Muchos de ellos son los que tú mencionabas al principio: dolor abdominal crónico, dolor pélvico, alteraciones en el hábito urinario, sangrados vaginales anormales. Lo que debe llamar la alerta o lo que debe llamar la atención a las personas es cuando estos síntomas o estos signos sean frecuentes y recurrentes, o cuando ya llegan a una forma, digamos, un dolor, por ejemplo, que no es tolerable. Y un signo que está frecuentemente asociado con cáncer es la pérdida anormal de peso. Cuando el paciente empieza a decir: yo estoy perdiendo peso, pero no he dejado de comer, no estoy haciendo una dieta extrema, no estoy haciendo ejercicio extremo. Entonces, cuando se asocian varias de estas cosas, definitivamente deben generar una alerta y hacer sospechar, por lo menos consultar al médico, para ya en unos exámenes un poco más específicos determinar si en efecto se podría tratar de un cáncer o no. Tampoco lo podemos llevar al otro extremo, entonces que porque me duele el abdomen entonces puede ser un cáncer. Por supuesto que no, pero sí es importante que si los síntomas son frecuentes, repetitivos, crónicos y se asocian, por ejemplo, a la pérdida de peso, definitivamente son alertas para consultar al médico. Vamos con un oyente que nos envía precisamente aquí en Leticia una pregunta para que se la consultemos directamente a la especialista que hoy nos acompaña. Buenas tardes, sintonizando la señal de la gente desde Leticia, Amazonas, para consultar con la doctora qué sintomatología tiene el cáncer de ovario. Bueno, como lo mencionábamos antes, síntomas un poco inespecíficos: dolor crónico, sangrado anormal, cambio en la rutina urinaria, síntomas urinarios, todo eso debe hacer consultar. Sí, doctora, usted nos decía algo importante y es: tampoco debemos alarmarnos y pensar que cualquier dolor abdominal entonces es cáncer, ¿no? Porque también muchas veces cuando uno va y consulta en redes, en ChatGPT o en Google, uno dice: no, es que tengo dolor abdominal, y de una lo que le dice a uno es: no, usted tiene cáncer, se va a morir mañana, ¿no? Entonces eso es lo que uno quiere desescalar, y también la información o la forma en que uno debe mirar si la información que le está llegando es veraz o no. Lo mejor es ir al médico, lo mejor es consultarlo con su doctor si tiene algún síntoma repetitivo. Pero, ¿qué examen debería usted pedirle a su doctor para saber, o qué le debería enviar su doctor para saber si lo suyo puede o no ser un cáncer? Bueno, entonces digamos que lo primero que tiene que hacer en la evaluación médica, el doctor que lo está examinando a uno, es hacer un examen físico completo. No solamente es los síntomas y signos que yo estoy reportando, sino también lo que el médico encuentra en ese examen físico. Entonces, por ejemplo, si encuentra una masa o algún tipo de anormalidad, dentro del abdomen, él puede ya empezar a sospechar que se trata de un cáncer. O, como lo decía antes, si se asocian otros signos que de pronto uno pasó desapercibidos, pero que ya en ese interrogatorio médico él sospecha que podría ser algo más. Dentro de los, digamos, laboratorios clínicos de rutina para iniciar, por supuesto, están, digamos, los generales, donde a mí me van a mirar cómo están mis células sanguíneas con un cuadro hemático, cómo están mis linfocitos, los leucocitos, la hemoglobina y demás. Y ya un poco guiando en el proceso, recordemos que esto es un proceso diagnóstico y se llama así porque no es que en una consulta y con un examen a mí ya me van a hacer un diagnóstico de esto. Por supuesto, es un proceso que va paso a paso. Entonces ya cuando los exámenes están sugiriendo que pueda haber algo más, pues vamos a pedir los exámenes específicos. Para un cáncer de ovario, los dos primeros exámenes que se deben hacer ya ante una sospecha muy bien establecido, insisto, no solo basado en esos síntomas y signos, sino también en lo que vio el médico en la consulta, son dos exámenes principales. Uno que es la ecografía, usualmente se hace transvaginal porque nos permite ver de manera mucho más precisa y cercana a los ovarios, y el segundo es un marcador sérico que lo hacemos a través de una muestra de sangre que se llama el CA-125. Este marcador es un marcador específico del ovario que se encuentra altamente elevado cuando tenemos un cáncer de ovario. Pero insisto, no porque yo tenga un dolor abdominal entonces tengo que llegar diciéndole al médico: ay, pídeme un CA-125 y una ecografía. No, hay que hacerlo en el contexto de todo lo que estoy presentando.
Doctora y Camila, a propósito de la explicación que nos daba hoy la doctora respecto a la edad en el que suele desarrollarse el cáncer de ovario, pues una mamá nos consulta también, luego de esa explicación, que si la vacuna contra el VPH ayuda a disminuir estos riesgos de cáncer de ovario en pues menores de edad, o sencillamente es otra terminología y otro concepto el que ya iría aquí. Es una excelente pregunta y la respuesta concreta es no para el cáncer de ovario. La vacuna del VPH se ha relacionado directamente con una disminución en el riesgo de cáncer de cuello uterino, es decir, del útero, de la parte específica del útero que se llama el cuello. Y ahí sí se ha visto que cuando aplicamos la vacuna del VPH en las niñas desde chiquitas y se evita la infección por este virus, entonces hay una disminución bastante significativa del riesgo de cáncer de cuello uterino. Pero lamentablemente nada tiene que ver con el cáncer de ovario y los factores que predisponen al cáncer de ovario son muy diferentes a los factores que predisponen al cáncer de cuello uterino. Doctora, esto quiere decir que el cáncer de cuello uterino y el cáncer de ovario no tienen nada que ver. ¿Podríamos entonces relacionarlos de pronto con que hay uno más letal que otro, o de pronto alguno podría ser metástasis, o realmente esto no funciona, digamos, por estar ubicados en la zona ginecológica genital de la mujer, no tendría nada que ver? Realmente son dos cáncer que desde su fisiopatología, es decir, desde su origen, son muy diferentes. De hecho, tienen, con respecto a lo que tú me preguntabas sobre la mortalidad, dos formas de evolucionar completamente diferentes, y también incluso tienen dos métodos de detección diferentes. Entonces, en términos generales, el cáncer de cuello uterino, hoy en día sabemos, tenemos estrategias de prevención como esta que mencionábamos antes, la vacunación contra el VPH. Eso hace que usualmente el cáncer de cuello uterino en grandes poblaciones, sobre todo en países que ya tienen la vacunación previamente establecida desde hace mucho tiempo, esté disminuyendo en su prevalencia. Es decir, hay cada vez menos mujeres afectadas con cáncer de cuello uterino. Por otro lado, el cáncer de cuello uterino es lentamente progresivo. Usualmente cuando hay una infección por el virus del VPH, esas células pueden pasar años, 3, 4, 5 años, sin que haya propiamente un desarrollo del cáncer de cuello uterino. Por el contrario, el cáncer de ovario es un poco más agresivo. No tenemos lamentablemente hoy en día a nivel mundial métodos de tamizaje y de prevención que sean altamente sensibles, es decir, incluso los marcadores de los que hablábamos antes, como el CA-125 o la ecografía de los ovarios, no son tan sensibles, detectan aproximadamente el 50% de los casos de cáncer ya previamente establecidos. Cuando el cáncer es muy pequeño, todavía no ha causado síntomas, si hacemos esos estudios, la mitad de las veces van a ser negativos, a diferencia de lo que pasa con el cáncer de cuello uterino. Entonces, usualmente el cáncer de ovario tiene hoy en día una gran problemática, y es que cuando lo diagnosticamos en un porcentaje muy alto, que se estima que está alrededor del 30% de las veces, se diagnostica ya tardío, en etapas avanzadas, ya comprometiendo fuera de los ovarios, incluso lo que conocemos como la región pélvica o el peritoneo, y esto definitivamente es una problemática. Entonces, son dos cánceres bien diferentes. En términos generales, el cáncer de cuello uterino hoy en día tiene prevención, tiene detección temprana, es lentamente progresivo, y por el contrario, el cáncer de ovario tiene un pronóstico un poco más difícil si no se diagnostica a tiempo. ¿Qué tienen que ver los miomas o biomas con un cáncer de ovario? ¿Qué diferencia tienen? ¿Qué características tienen ellas? ¿Cómo se evitan? ¿Por qué se dan? Bueno, los miomas están localizados usualmente dentro del endometrio o dentro del útero, una parte específica del útero, entonces no tienen relación directa con el cáncer de ovario, que es lo que estamos hablando hoy. Los miomas, en términos generales, son crecimientos anormales dentro de la pared del útero y que usualmente son benignos, es decir, no generan como tal una enfermedad que vaya a poner en riesgo la vida del paciente. En términos generales, los miomas incluso no se asocian con cáncer de útero o cáncer de endometrio, y cuando aparecen
usualmente ni siquiera hay que quitarlos, depende mucho de dónde estén localizados, de su tamaño, de si hay, por ejemplo, síntomas como sangrados uterinos anormales, pero de lo contrario, si es un mioma pequeño, si es un mioma que no está comprometiendo ninguna manifestación clínica, ni siquiera requieren un tratamiento específico. Buenas tardes, soy una fiel oyente de Inravisión RTBC y estoy escuchando el programa. Me gustaría saber si el cáncer de ovario es congénito, es decir, si se puede heredar de madre a hija. Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta. El término médico correcto es hereditario, porque congénito significa que yo nací con él, pero sí es un cáncer hereditario. Como lo decía antes, incluso es uno de los cánceres que más frecuentemente es hereditario. El cáncer de ovario, más o menos 1 de cada 4 veces va a ser hereditario y está causado por mutaciones en nuestros genes que heredamos de nuestra familia, ya sea por la familia materna o por la familia paterna. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Usualmente cuando aparecen edades tempranas, o sea, antes de los 50 años de edad, cuando tiene antecedentes familiares, o sea, y no solamente de cáncer de ovario, de otros tipos de cáncer. Entonces, cuando uno dice, es que mi mamá tuvo un cáncer, por ejemplo, de los senos, o mi abuela tuvo también un cáncer de ovario, o se asocia a veces con cáncer de páncreas también. Entonces, cuando tenemos varios familiares, 2 o más familiares, también afectados con otro tipo de cáncer o el mismo cáncer de ovario, hay que consultar porque podría ser genético. Y hay un cáncer específico de ovario que se llama el epitelial seroso, que es como esa denominación que mira el patólogo allá cuando nos da la confirmación del diagnóstico, que también hace, cuando lo identificamos, que sea más frecuentemente hereditario. Doctora, eso quiere decir, ay, Ivonne, no, es que me le meto ahí un momentico porque es que No te preocupes, entonces, dale. usted estaba diciendo algo importante y es, eso quiere decir que si no hay forma de prevenirlo, la única forma sería estudiar nuestros genes para ver si quizás podamos desarrollarlo. Algo así un poco como el BRCA en el cáncer de seno, más o menos. Sí, y de hecho justo Camila, tú tocas un punto importante y es que cuando nosotros tenemos antecedentes familiares de cáncer y logramos, por ejemplo, en una persona confirmar que hay un cáncer hereditario, eso automáticamente nos lleva a poder identificar de manera muy temprana, incluso antes de que aparezca el cáncer, otros familiares que pueden estar en riesgo. Entonces, definitivamente cuando tenemos estas sospechas, y yo como genetista no dejo de decirle esto a los pacientes, consulten, recuérdenle a su médico tratante, sea el oncólogo, sea el ginecólogo, oncólogo, que les evalúe la historia familiar y que si es necesario los envíe al médico genetista, ya que en genética vamos a hacer una historia familiar muy detallada y cuando es necesario hacer pruebas que confirmen si hay mutaciones en genes como el que comentabas Camila, BRCA1, BRCA2, que no solamente se asocian con cáncer de mama, de hecho también se asocian con cáncer de ovario. El síndrome genético que se asocia con mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 se llama síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, de hecho, porque se asocia principalmente con estos 2 tipos de cáncer. Sin embargo, por ejemplo, hay otros genes y otros síndromes como el síndrome de Lynch que se asocian no solamente con cáncer de ovario, sino con cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de endometrio. Por eso decía antes, no solamente hay que pensar en cáncer de colon en cáncer de ovario en mi familia. Si hay otros tipos de cáncer, hay que consultar, hay que hacer una evaluación genética y ya el médico definirá si requiere una prueba genética para confirmar o descartar este diagnóstico. Pero definitivamente cuando identificamos a alguien en la familia con una mutación genética, automáticamente tenemos la posibilidad de diagnosticar otros familiares y prevenir, que es lo más importante. Ahí si logramos prevenir en aquellos que tengan esa mutación, pues mirar qué estrategias logran disminuir ese riesgo para esos tipos de cáncer. Doctora, ¿cómo podríamos diferenciar o cómo podríamos hacer para saber si el dolor digestivo que yo tengo es un dolor digestivo usual, que no es necesario ir al médico, sino que me tomo cualquier pastillita y ya, a un dolor digestivo que realmente es motivo, de pronto no de cáncer, pero motivo de ir a un examen mucho más grande?
Es una excelente pregunta. De pronto lo primero que haría énfasis es en lo que mencionábamos hace un momento, que sea un dolor recurrente, frecuente, que aparece y desaparece, que se cronifica, es decir, llevo ya varios días, semanas, incluso meses con este dolor. Y muy importante, definitivamente, cuando se asocie a algo más. Es que no solo es el dolor, es la pérdida de apetito. Es que no es solo el dolor, es que tengo sangrados vaginales anormales. Es que no es solo el dolor, es la pérdida de peso inexplicada. Entonces, cuando tengo más de un síntoma, más de solo ese dolor pélvico o abdominal o esa distensión, definitivamente debo consultar a un médico. Y antes de salir a esa pausita, Camila hablábamos, la doctora, de algo pues, completamente importante y que de una vez pues nos centra también la mirada en esa solicitud al médico pues para que lo valore un genetista en caso de que pues ya hayan indicios de que eso está pasando de generación en generación. Pero doctora, precisamente ya hemos hablado de esa sintomatología. Yo quisiera saber personalmente cuál sería ese tratamiento, pues también entendiendo que hay diferentes fases del cáncer. Sí, es una pregunta muy importante y hay que verla desde eso último que te mencionabas y es las etapas del cáncer. Existen cuatro estadios en todo tipo de cáncer que van del 1 al 4, siendo el 1 el estadio más temprano y usualmente mejor curso porque significa que lo diagnosticamos muy tempranamente, es lo que llamamos cuando diagnosticamos el cáncer a tiempo, porque ahí todavía pues hay muchas herramientas que podemos utilizar. Y el estadio más, digamos, grave, que es cuando ya es un cáncer avanzado, que ha hecho metástasis, es decir, no solo está en el ovario, sino que también está en otros órganos ya comprometiéndolos, que sería el estadio 4. Y dependiendo de cómo estamos dentro de esos estadios, si estamos en el 1, en el 2, el 3 o el 4, el tratamiento cambia completamente. Usualmente en estadios más tempranos, el tratamiento inicial va a ser intentar hacer una resección quirúrgica, es decir, operar al paciente y tratar de remover ese cáncer y posteriormente hacer tratamientos que llamamos adyuvantes, es decir, complementarios, como por ejemplo la quimioterapia, ¿sí? Pero en estadios más tardíos, dependiendo del compromiso de otros sitios, de otros órganos, puede ser un poco más complicado y la quimioterapia puede ya ser con fines paliativos, es decir, mejorar la calidad de vida del paciente y no necesariamente con fines curativos. Es muy difícil, digamos, generalizar el tratamiento solamente basado en el tipo de cáncer porque hay que individualizar todos esos factores. No es el mismo tratamiento cuando yo tengo, por ejemplo, un estadio 1, 2 versus un 3 o un 4, o cuando tengo algunos factores adicionales como compromiso en órganos cercanos, en órganos lejanos, entre otros. Entonces siempre es muy importante ante un diagnóstico ya confirmado, definitivamente consultar con el ginecólogo o oncólogo que va a ser el encargado de todo ese seguimiento y tratamiento, y con el oncólogo por supuesto que va a ser el encargado también de mirar si el paciente requiere quimioterapia o no, y si la requiere pues por supuesto de hacer todo el seguimiento de esa parte oncológica. Doctora, buenas tardes. Habla Marcela desde la ciudad de Uitama, Boyacá. Me gustaría saber o que su merced me indicara cuáles son los factores de riesgo para adquirir un cáncer de ovario. Es decir, ¿está uno predispuesto por algún hábito, alguna cosa que deba corregirse? Excelente pregunta y me encanta porque esto nos enfoca también a la prevención. En términos generales, el riesgo de cáncer, cualquier tipo de cáncer, incluyendo el de ovario, aumenta con cosas como los hábitos o los estilos de vida poco saludables, como por ejemplo mucho alcohol, el fumar en exceso, no tener una dieta saludable, no hacer ejercicio o el sedentarismo, la obesidad también. Todos estos son factores que llevan o que generan un riesgo incrementado de cáncer y que son factores que podemos modificar. Por otro lado están los que hablábamos hace un momento, que son los factores genéticos, que lamentablemente esos son inmodificables. Hasta hoy nosotros, las mutaciones con las que nacemos pues están ahí el resto de nuestra vida. Entonces podemos impactar y prevenir esos factores de riesgo que mencionábamos antes. En el cáncer de ovario se ha visto también, siendo que el ovario es un órgano altamente estrogénico, es decir, responde mucho, digamos, a toda la parte hormonal. Se han visto que algunos factores como la cantidad de hijos o el no
no haber tenido hijos es un factor de riesgo asociado con un poco más de riesgo de cáncer de ovario. Pero es importante resaltar que dentro de todos los casos de cáncer, de todos los casos de cáncer, perdón, el de ovario no es tan frecuente. O sea, por ejemplo, más o menos el 10% de las mujeres a lo largo de la vida vamos a desarrollar cáncer de mama, mientras que el cáncer de ovario solo se presenta en el 1% de las mujeres. Es mucho menos frecuente, es 1 de cada 100. Entonces, digamos que si bien estos estilos de vida podemos modificarlos para impactar el riesgo de cáncer de ovario, también serán útiles en otros tipos de cáncer, incluso más frecuentes que este. Claro. Es importante el porcentaje también, conocer que no es una tasa tan alta y que a través de estos estilos de vida saludable también podemos prevenir, así que a ponernos juiciosos todos con el ejercicio, con la hidratación, la alimentación sana, pero también aquí en Leticia tenemos oyentes que se conectan a esta hora a las 2:39 de la tarde con Contacto Salud y ese tema tan importante. ¿Qué nos dicen ellos? Como ciudadana tengo una pregunta y es si el síndrome ovárico metabólico polendocrino y la endometriosis puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de ovario u otras enfermedades ginecológicas. Muchas gracias. Muy buena pregunta también. En términos generales, no. Este síndrome es un síndrome benigno, es decir, usualmente no está asociado con un riesgo, digamos, de cáncer o de otras enfermedades que pongan en riesgo la vida del paciente, y está más asociado con esa parte hormonal que tenemos las mujeres y, por supuesto, digamos, con toda esta parte metabólica que ya hoy en día está muy bien caracterizada. Pero en relación con el cáncer de ovario, usualmente no tiene una relación directa con incrementar el riesgo o algo similar. ¿Qué papel juegan los anticonceptivos hormonales que se usan y estos podrían llegar a prevenir o a, me imagino, aparecer el cáncer de ovario o el cáncer de seno? Sí, entonces justamente como decíamos y especialmente con el cáncer de mama se ha visto un poco más como factor preventivo, ¿sí? El uso de anticonceptivos orales durante periodos prolongados de tiempo. Digamos que no es una medida o un factor que definitivamente vaya a influir como factor único en el desarrollo del cáncer, no, en términos generales los cánceres, y esto incluye el cáncer de ovario, son multifactoriales, es decir, muchos factores asociados tanto con su desarrollo como con su prevención. En efecto, hay una relación directa como factor preventivo para el cáncer de ovario con los anticonceptivos orales, pero no lo debemos ver también como, entonces ahora todos vamos a medicarnos con anticonceptivos orales o que esto sea nuestro método de elección. Siempre es importante la consulta médica. Los anticonceptivos en términos generales deberían ser siempre prescritos por un ginecólogo porque hay muchos factores como este que mencionábamos antes, el síndrome ovario poliquístico y metabólico, que podrían estar en relación con un método mejor que otro. Entonces es importante tenerlo presente como un factor protector, pero no como un factor que definitivamente pues todos tenemos que tener. Pues es muy importante, doctora, cada vez que usted va respondiendo, como todos vamos también aprendiendo y tomando atenta nota, porque como lo decíamos al principio del programa, el cáncer de una vez pues genera terror, solo la palabra. ¿Qué nos dicen más oyentes? Gracias por traer este tema tan importante, interesante para todos los oyentes. Tengo una duda y quisiera saber si de pronto me pueden aclarar si existe alguna forma de prevenir o disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Muchísimas gracias. Bueno, como hablábamos antes, digamos que no hay factores preventivos o protectores que definitivamente nos libren, por decirlo de alguna manera, de desarrollar cáncer de ovario, y menos un solo factor. Mencionábamos antes los factores de riesgo que si uno los aprovecha, digamos, en el sentido positivo, por supuesto serán factores protectores, como el tener una dieta saludable, el disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de cigarrillo, entre otros. Como mencionábamos hace un momento, justamente los anticonceptivos orales han sido relacionados como factor protector para el cáncer de ovario, el haber tenido hijos, como lo mencionaba, la lactancia también,
bien, el control del índice de masa corporal, es decir, tener un buen estado, digamos, en cuanto al peso, no tener obesidad. ¿Es perder o ganar? Cualquiera de los dos, o solamente perder, doctor. El tener un buen peso, más que perder, tener un buen estado de peso, que es el índice de masa corporal, que cuando está menos de 20 está perfecto. Entonces el no tener obesidad, básicamente. Todos estos son factores protectores que, insisto, cada uno por sí solo no es suficiente para prevenir el cáncer. Es necesario la suma de múltiples factores preventivos que nos permitan controlar un poco más ese riesgo. No podemos olvidar, como le decía hace un momento, que el cáncer en esencia es un cáncer multifactorial, es una enfermedad que está causada por muchos factores y a veces ocurre. Yo tengo muchos pacientes que dicen: doctora, pero ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Ya descartamos una causa genética. ¿Por qué dio el cáncer si yo tenía una buena dieta, si yo hacía ejercicio, si yo no fumé, nunca tomé, etcétera? Y lamentablemente es porque también hay factores genéticos que contribuyen a esto, más seguramente otros factores de riesgo que no tenemos tan identificados para cada persona. Y nos dice: doctora, tengo 42 años y desde hace un mes siento presión en el abdomen y ganas frecuentes de orinar, pero pensé que esto era hormonal. ¿Esto meritaría alguna revisión? Definitivamente, si es como está mencionando, unos síntomas que llevan ya aproximadamente un mes, es un alerta para consultar con un médico que haga un examen físico completo, que identifique si hay algo anormal en ese examen físico, que pregunte, como lo mencionábamos antes, por esos antecedentes familiares y que con todo ese contexto inicie algunos estudios generales que puedan determinar si esto podría ser algo más o si en efecto es otra enfermedad benigna y no tenemos que preocuparnos. Pero como lo mencionaba antes, siento que los síntomas son persistentes y llevan ya más de un mes. Definitivamente la recomendación sería consultar con un médico. Precisamente, doctora, habla usted de esas recomendaciones para pues reducir un poco el riesgo, pero pues qué tipo tal vez de alimentos podrían llevarnos a generar una mayor predisposición a un cáncer ovárico, o no tiene nada que ver. Pues más que el tipo de alimentos, realmente es la dieta en general. Cuando tenemos una dieta saludable que nos lleva a tener un control del peso, esto se ha asociado con factores preventivos y ya unas dietas, digamos, excesivamente dañinas, como por ejemplo grasas excesivas, azúcares excesivos, pues son los que se generan o se asocian con un riesgo mayor de cáncer. No conozco un alimento en específico, un grupo de alimentos que se puedan desarrollar, que se puedan vincular con el desarrollo del cáncer de ovario de manera específica. Es más como en general tener una buena dieta. Hola, buenas tardes. Te hablo desde Montería. Te hago una pregunta. En mi caso, soy adoptada por madre biológica, cáncer de seno, varias hijas de ella, cáncer de seno. A mí me dio hace 5 años un linfoma P de células no Hodgkin. Gracias a Dios lo superé. Tengo 2 hijas adolescentes. Una tiene el síndrome de ovario poliquístico. Quiero saber qué riesgo puede tener o cómo puedo hacer un tratamiento, empezar a estudiar para conocer o más bien para descartar que una de mis hijas no vaya a padecer más adelante de un cáncer. Perfecto, es una excelente pregunta y un excelente escenario para eso que hablábamos ahorita del riesgo. Una evaluación genética con una prueba genética que nos permita confirmar o descartar de manera definitiva si hay una mutación en un gen relacionado con cáncer de mama o cáncer de ovario. Yo siempre le digo a mis pacientes que los genes son, la herencia de los genes es como la herencia del dinero, ¿no es cierto? Si uno tiene mucho dinero o si tiene mutaciones en los genes, lo podría heredar a sus hijos, pero si no tiene dinero, no tiene mutaciones en los genes, pues no hay nada que heredar. Y por eso insisto con esta frase, en este caso en particular, porque la primera persona a estudiar serías tú como familiar directa de esas, digamos... No las hijas. No las hijas.
la persona que ya tiene familiares directos, en este caso la señora que nos está preguntando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que sus hermanas biológicas y eventualmente otros familiares que no conocemos tuvieron cáncer. Si en ella identificamos que en efecto hay una mutación genética, ya ahí sí pasaríamos a las hijas porque existe un 50% Ella de decía probabilidad. que le habían hallado un linfoma. Pero no le han hecho probablemente un estudio genético, porque el linfoma nos puede indicar que puede haber algo genético, pero no podemos estar 100% seguros ni que sí ni que no. Entonces es importante hacer el estudio genético primero en ella y si es positivo, ahí sí pasamos a estudiar a las hijas. Aquí paréntesis y muy importante, la evaluación de los niños se debe hacer después de la mayoría de edad porque son ellos autónomos en definir si quiero conocer si tengo o no un riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida que está por encima de lo usual. Pero nuevamente, volviendo a mi ejemplo de la herencia del dinero, si la persona que nos está preguntando no tiene ninguna mutación genética, pues no hay nada que heredar a esas hijas y ya nos quedamos un poco más tranquilos en el sentido de la parte hereditaria, que es lo que estamos hablando. Doctora, nos escriben a través de la línea de WhatsApp y nos preguntan cómo influye la terapia hormonal en personas trans que conservan órganos reproductivos como ovarios y qué relación podrían tener con el riesgo de cáncer de ovario. Bueno, como les mencionaba antes, pues realmente el cáncer de ovario sí es un cáncer que responde mucho a la parte hormonal. Digamos, estas personas que reciben una dosis de estrógenos un poco mayor podrían tener un riesgo aumentado de cáncer, pero vuelvo y resalto, esto no hace de manera directa que va a desarrollar cáncer. Quiero que no se vaya a malinterpretar esto. Vuelvo y reitero, son muchos factores asociados, pero definitivamente el tener una dosis de estrógeno mayor a lo usual, por ejemplo, en personas pues que tengan estos tratamientos y que tengan presencia de ovarios, debería ser o podría considerarse un factor de riesgo y en dado caso siempre la recomendación es consúltelo con su médico, identifiquen cuál es la mejor estrategia de tratamiento para evitar también pues estos riesgos. Tenemos un último audio, vamos a intentar pasarlo y responder lo más rápido posible para que no se nos quede ningún oyente por fuera. Es tu pregunta. Hola Radio Nacional, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Señores periodistas, buenas tardes. Oyentes, buenas tardes. Bueno, quisiera saber si la doctora se ha venido durante todo este tiempo informando sobre los avances científicos en el área de la cura contra el cáncer. Por ejemplo, se han rodado mensajes en los que mencionan y anuncian que Rusia, China han desarrollado vacunas contra el cáncer. Estos cáncer, este tipo de cáncer, tanto en las mujeres, obviamente, en las mujeres, este tipo de curas podrían darse, o sea, podría existir una cura que mate la infección o ¿qué es exactamente lo que causa lo que es el cáncer dentro del organismo de una mujer? Bueno, es una excelente pregunta y una pregunta además que está muy a la vanguardia porque en efecto, como lo menciona nuestro oyente, sí se ha hablado hoy de vacunas contra el cáncer. La más directa es justamente la que hablábamos un poco hace unos momentos de la vacuna contra un virus que se llama el virus del VPH o del papiloma humano, que se ha visto que impacta directamente con una disminución importante en el riesgo de cáncer de cuello uterino. Y esto es porque ese cáncer está asociado directamente con el virus. Para muchos otros tipos de cáncer no hay un virus en particular que sea causante de la enfermedad y entonces cuando hablamos de vacunas pues no nos referimos a ese término que estamos usualmente asociando a las vacunas y es vacuna me previene una infección, sino a otros digamos formas entre comillas de vacunación que son por ejemplo algunas terapéuticas que hoy en día están en investigación y que se están desarrollando para tratar genes específicos o alteraciones específicas del cáncer que me permiten curar el cáncer. Entonces más que vacunas preventivas son vacunas de tratamiento que nos ayudan digamos a mejorar o a impactar directamente el ADN o el genoma del cáncer. Esto aún está en investigación, no es una terapia que tengamos disponible digamos comercialmente, que ya haya pasado todas las fases de su desarrollo, pero seguramente en el futuro cada vez vamos a tener impacto de este tipo de cosas. Y hay otra partecita que se llaman los neoantígenos. Los neoantígenos están más relacionados con, llamémoslo, el fortalecimiento del sistema inmune hacia la
pelea, digamos, de nuestro organismo contra el cáncer. Entonces ya también hay otros desarrollos que vienen a futuro y que están en fase de investigación que seguramente nos van a permitir fortalecer el sistema inmunológico para así, entre comillas, pelear mejor contra el cáncer. Pues maravilloso, doctora, esperar que eso avance bien rápido también, porque si algo ha afectado realmente y afecta a familias es el desarrollo de cualquier cáncer y el diagnóstico de cualquier cáncer. Doctora Marcela Gálvez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Contacto Salud. ¿Dónde pueden encontrarla los oyentes que quieran saber más sobre este tema genético? También de pronto hacerse una evaluación genética para saber cómo están sus genes, los de sus hijos, como usted nos decía, importante sobre todo en este tipo de cáncer que siempre se encuentra ya cuando está muy avanzado y puede llegar a ser muy letal. Bueno, como tú mencionabas al principio, yo trabajo como directora médica en Gensel, que es un laboratorio de genética. Ahí hago consulta y tengo varios colegas genetistas que también hacemos consultas. Bienvenidos a seguirnos en nuestras redes donde también informamos mucho, no solamente de este tipo de cáncer, sino de otros tipos de cáncer. Somos especializados justamente en oncología, entonces ahí pueden conocer más acerca de las pruebas genéticas, pueden conocer más acerca de lo que hacemos en términos de prevención, tratamiento y medicina personalizada, que hoy en día es esencial no solamente para el cáncer de ovario, sino muchos tipos de cáncer. Y ahí también pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Marcela Gálvez, raya al piso genetista, y ahí también me pueden contactar para la consulta. Y a nuestra compañera Ivonne, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy desde Leticia. Cuénteme si aprendió hoy sobre el cáncer de ovario. Pero claro que sí, muchísimas gracias Camila, muchísimas gracias a la doctora Marcela por todo este aprendizaje. Importante el escuchar el cuerpo, el pedir cita médica, asistir, pedir acompañamiento especializado y súper importante el papel de la genética también en el cuidado de nuestra salud. Así es, muchísimas gracias Ivonne, doctora, y a todos los oyentes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias.